Hola gente, hoy voy a responder una pregunta que obviamente todos los mexicanos se hacen, que es ¿por qué estoy obligado a pagar impuestos? Bueno, surge a partir de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, donde va a venir en nuestro artículo 31, que son las obligaciones de los mexicanos. Va a venir obviamente en nuestra fracción 4, que nos dice que tenemos que contribuir a los gastos públicos, así de la federación, como de los estados e igualmente de la Ciudad de México o del municipio en donde se resida, de una manera proporcional. Cuando hablamos de una manera proporcional, nos referimos a que debemos aportar de una manera justa y adecuada a nuestros ingresos. Cuando estamos hablando de equidad, hablamos de que el fin es evitar impuestos excesivos, al igual que tenemos que evitar excesivos beneficios tributarios. En nuestro artículo 2 del Código Fiscal de la Federación nos habla que tenemos una clasificación de contribuciones. Estas son 4. La primera son los impuestos. Un ejemplo de impuestos es el ISR, el IVA, el IEPS e incluso los impuestos al comercio exterior. Y nuestras cuotas de aportaciones de seguridad social. Un ejemplo claro puede ser las cuotas obrero-patronales o las contribuciones de mejoras, que estas son de carácter obligatorio, que obviamente va a tener el objetivo de que el contribuyente obtenga un beneficio que nace a partir de la realización de las obras públicas. Y los derechos son el uso o el aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación. Un servicio que podríamos mencionar son las cédulas profesionales que nosotros obtenemos cuando requerimos un acta de nacimiento o bien requerimos un pasaporte. Pagamos por ese derecho. Bueno, ¿a través de quién rige todo esto? Esto lo rige la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Que bien, pues una de sus misiones proponer, dirigir y controlar la política del gobierno federal. La política del gobierno federal, obviamente en una materia financiera, y la que nos importa, que es la fiscal, y obviamente va a tener más que es de gastos, de ingresos y de deuda pública. Bueno, el propósito de todo esto es que el país tenga un crecimiento económico de calidad, obviamente equitativo, incluyente y sostenido para fortalecer a los mexicanos. Bueno, pero y a pesar de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tiene como misión proponer, dirigir y controlar la política del gobierno federal en este aspecto en materia fiscal, ella tiene un órgano desconcentrado. Bueno, ¿qué significa un órgano desconcentrado? Estas son las entidades jerárquicamente, obviamente subordinadas a depender para resolver asuntos en materia encomendada o una materia especializada. Y este órgano obviamente va a ser nuestro SAT. Y el SAT tiene carácter de autoridad fiscal y tiene como responsabilidad aplicar todas las leyes fiscales y aduaneras para las personas físicas y para las personas morales, con el fin de que puedan contribuir al gasto público de una manera, como lo habíamos dicho, de una manera equitativa y de una manera proporcional. También una de sus funciones es recaudar los impuestos, las contribuciones de mejoras, los derechos, los productos, los aprovechamientos federales y los accesorios de acuerdo a la legislación aplicable. Entonces nace una ley de ingresos de la Federación. En este año 2020 se esperó que tuviéramos un ingreso total estimado de 6.107.732.400.000 de pesos, y obviamente de impuestos, que entre esos está el ISR, el IVA, el IEPS, de
más o menos de un 57.38%. O sea, vean la cantidad de lo que generan los ingresos, los impuestos a través de los ingresos totales. Es un 57.38%. Y el total de las contribuciones del artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, que las podemos ver que son impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, tenemos un total de 3.930.719.800.000. Imagínense la cantidad enorme que hace que tengamos ingresos. Obviamente los demás ingresos son diferentes, no son referentes a las contribuciones. En nuestro presupuesto de egresos del 2020 nos dice que igual va a tener la misma cantidad de egresos. ¿Y para qué sirven estos impuestos? Estos impuestos van a servir para que México pueda tener educación, para que podamos tener salud, para que tengamos un buen servicio de infraestructura. Entonces, para todo eso sirven los impuestos y por eso todos estamos obligados a pagar impuestos. Bueno, muchas gracias por ver este video y los invito a redes sociales @aprende.conta389, en Instagram y en Facebook Aprende Conta. Gracias.